Guatemala. Este país es el mayor productor de cardamomo del mundo y su exportación genera enormes beneficios económicos, pero como es habitual, el dinero no va a parar al bolsillo de aquellos que trabajan la tierra, sino al de los intermediarios y de las grandes empresas exportadoras, que son quienes determinan los precios de mercado. Los rostros de los campesinos son el verdadero reflejo de las duras condiciones y extenuantes jornadas de trabajo a las que se enfrentan por un salario que apenas les alcanza para vivir. El corresponsal de RT, Alex Piñón, viaja a las comunidades productoras de cardamomo para meterse en la piel de quienes cosechan y procesan esta preciada especia y mostrarnos cómo es sobrevivir en un ambiente de desigualdad y pobreza. Es cierto que a cada país se le puede distinguir por sus tesoros naturales. Algunos destacan por su color, tamaño y en algunos casos por su intenso aroma, como el oro verde de Guatemala. Así se le conoce en esta nación al cardamomo, una especie que se cultiva en sus suelos húmedos desde hace décadas. Su importancia es alta para el país centroamericano y por esta razón emprendimos un viaje largo que inició desde la capital. Ya llevamos muchas horas en carretera, tenemos que llegar hasta Alta Verapaz, que es uno de los departamentos donde se produce cardamomo, uno de los 5 principales departamentos donde se produce esta especia, pero bueno, ha sido difícil este trayecto debido a que solo se puede llegar hasta ahí en automóvil, en estas carreteras, además complicadas, de difícil acceso. Lo bueno es que ya falta poco. En Salacuimcobán nos esperaba don Florentino o don Tino, como le llaman muchas personas en su comunidad. Lo primero que hizo fue llevarnos a su parcela, donde gracias al cultivo de cardamomo apoya a algunos de sus vecinos. Aquí quienes no tienen la tierra para sembrar, en su mayoría se ven obligados a trabajar en los cultivos de otros. No tienen tierras, no tienen dónde trabajar. Y aquí yo no gano nada, pero les doy trabajo a esta gente. Ese día había unas 10 personas trabajando, la mayoría eran mujeres con niños. Don Tino reconoce que el salario que puede pagarles no es alto y tampoco da prestaciones laborales para hacer frente a algún accidente. El riesgo es que pueden machucar una culebra, una serpiente. Ese es el riesgo. Y el responsable soy yo. Y ese es lo que yo les recomiendo. Tengan mucho cuidado con esto, porque yo no tengo el dinero para pagarles un seguro. Y el cardamomo, a mí no es rentable. En la cadena de producción, don Tino no tiene margen de maniobra para mejorar los sueldos. Él tiene que vender su cardamomo a un coyote, como les llaman a los intermediarios. A su vez, lo entregará a un productor más grande para que pueda secarlo, o si puede, lo hará él mismo, y después lo ofertará a las compañías exportadoras. La ganancia final no es para quienes están abajo en la cadena, es decir, el pequeño productor o los campesinos. Angélica es una de estas personas. Trabaja con don Tino, coordinando a quienes recolectan esta especie en su parcela. Mientras corta el cardamomo, me cuenta cómo desde temprano convoca a la gente para trabajar y las herramientas que cada uno debe de tener. Cada uno con su costal, cada uno con su palangana, y ya en la tarde cuando regresamos, cada quien lleva su cardamomo. Claro. Y llevamos el cardamomo hasta en la casa. Por eso cada quien se esfuerza, trabaja más horas, porque en función de lo que cortes, te pagan. Sí, sí. Ahí sí, si uno corta poco, poco recibe. La jornada es de unas 8 horas. Termina justo antes de que caiga el sol. Durante este tiempo hay quienes recolectan entre 40 y 75 libras de cereza de cardamomo, es decir, el cardamomo fresco.
Bueno, aquí Angélica nos está dando una masterclass de cómo cortar el cardamomo. Es importante que este se desprenda de manera rápida de la rama. Si esto sucede, quiere decir que está maduro. Ahora, si esto no pasa, quiere decir que aún es joven y de esta manera hay que esperar hasta el siguiente ciclo para que pueda ser cortado. ¿Lo estoy haciendo bien? Perfecto. Lo duro de este trabajo también es pasar tanto tiempo hincado. La incomodidad se apodera del pensamiento y se adormecen las piernas, además de que se cansa la vista. Estas personas aprendieron a cortar cardamomo de generación en generación para sobrevivir. Por eso el desgaste físico no les importa. ¿Y a usted quién le enseñó a cortar cardamomo? Mi papá. O sea, es de generación en Es de generación, eso es de generación. Mi papá también trabajaba solo el cardamomo antes. Él tenía mucho porque tuvo terreno, pero bueno, vino una finca, invadió su terreno y nos quedamos sin nada. Por eso nosotros no tenemos parcela ni nada y don Florentín pues nos dio trabajo por administrar su terreno y su casa. Así nomás, viene un terrateniente y les quita el terreno. Angélica, al igual que otras mujeres, lleva a su única hija a la parcela. La joven de apenas unos 17 años trabaja a unos metros de su madre, no solo para contribuir a los gastos de la casa, sino también para cumplir sus sueños. Entonces yo por parte trabajaba para poder cubrir los gastos del estudio y mayormente ahora que ya voy a entrar a la universidad, entonces ya los gastos aumentan un poquito más. Entonces de esa manera ahorrar para poder pagar la mensualidad. Ángela trabaja duro. No le importan las picaduras de los mosquitos u otros riesgos de trabajar en el campo, pues tiene claro que quiere ser enfermera. En su comunidad no hay hospitales cercanos para ayudar a quien lo necesita. Probablemente busque otros medios para poder trabajar y de esa manera ayudar, porque de hecho los viernes estoy yendo a ayudar a vender en una tienda y en el mercado. Entonces ahí todos los viernes yo voy y ahí atendiendo a lo que pida la gente cuando vaya a comprar sus consumos diarios. Durante nuestra charla no dejó de cortar cardamomo hasta llenar su recipiente, y siempre de buen ánimo. Luego llegó la hora de hacer cuentas, por lo que cada persona carga su costal de cerezas verdes. Caminan algunos kilómetros hasta la casa de Don Tino. Hay quienes se colocan el bulto en la cabeza, otros en el hombro, mientras también cuidan a sus hijos. Lo intenté, pero después de caminar algunos minutos, las distancias se sienten más largas y el cuerpo duele. Vamos hasta allá. Al llegar, cada uno aguarda su turno para pesar su corte del día. Quienes más ganan es porque llevan a otros miembros de su familia a trabajar. Angélica verifica los números en la báscula y le indica a su hija las libras de cada bolsa, así sabrán cuánto hay que pagar. Aquí, por ejemplo, son 52 libras. Poco a poco vimos a la gente recibir su dinero, que no fue mucho. Alfredo, 88. Se les pagó 2 quetzales, la moneda local, por cada libra, es decir, unos 30 centavos de dólar, mientras que en el 2020 llegó a pagarse unas 5 veces más. Además de organizar a estas personas, Angélica debe entregar el cardamomo a un coyote al final del día. Gary es uno de ellos. Al llegar pesó la cosecha. Él pagó 9 quetzales por cada libra. Eso es poco más de $1, cantidad que es insuficiente para Don Tino, quien tiene que cubrir los costos del cultivo y la mano de obra. En esa misma situación están otros pequeños productores de Alta Verapaz, quienes ven las primeras ganancias de cada planta solo después de 3 años de haberla sembrado. Aunque el cardamomo se considera el oro verde de Guatemala, lo cierto es que para todas las familias no resulta tan redituable en algunas temporadas, por lo que tienen que sembrar otros productos. Rodolfo, ¿qué tal? Buenos días. Rodolfo es el dueño de otra parcela. Nos explica que vivir del campo es aceptar que algunos días hay trabajo y otros no. Esta es la realidad de cientos de miles de familias que se ven beneficiadas del cultivo, procesamiento y comercio del cardamomo en el país. Lo que ganan los campesinos allí apenas alcanza para comida y tal vez
escuela para los niños más pequeños. Mientras nos dirigimos a sus tierras, Rodolfo me explica que el cardamomo se cosecha unas 2 veces al año. Sin embargo, cuando hay sequía, hay menos empleos para todos. Buscamos otro trabajo y para, como le dije, sacar leña y sembrar un poco mil para gasto y frijol, porque el mes de cosecha comienza el septiembre, termina el último de corte hasta el mayo. ¿Se han acercado con las autoridades? ¿Las autoridades han venido a contarles si hay programas de apoyo para ustedes? Nada. Se dice que el cardamomo es el oro verde de Guatemala. ¿Ustedes realmente, para ustedes es el oro? ¿Para ustedes realmente ven redituado esto en sus comunidades? No, no es para ellos. Lo que comen es para ellos, pero para nosotros no. Se refiere a los exportadores y a los coyotes como Gary, a quien nos encontramos en las calles de la comunidad comprando a pequeños productores su cosecha. Pero ¿cómo funciona este negocio? Gary necesita juntar la mayor cantidad de esta cereza 2 veces por semana. Él, a diferencia de otros coyotes, tiene tinas de secado. Una vez que junta algunas toneladas, produce el cardamomo pergamino. Una vez que hizo la recolección semanal, nos invitó a ver cómo esta especia se transforma. Es simple, se compra así, verde, y se tira a la pila dependiendo cuántos quintales. Cuando llega aquí a la línea son aproximadamente 55 quintales a ras de pila. Ajá. Esto es una pila para 60 quintales. Cuando llegamos, unas 2 toneladas de cardamomo estaban secas. El aroma del sitio era delicioso. Me da la impresión de que el calor potencia el sabor. La textura de esta especia en ese estado es rugosa. Una vez que termina el proceso, puede venderse a las exportadoras para enviarlo principalmente a los países del Medio Oriente. ¿Tú a quién se lo vendes? ¿A quién se lo entregas? Aquí en playa, bueno, la empresa es Cardex. Cardex, que vende a Jordania, a la India, a los Estados Unidos. Esos son los países potencia que compran, los árabes. ¿Buen precio, más o menos? Dependiendo, mira pues, ahorita está el proceso de que ahorita, mira, en el cardamomo, esto está sazón, esto es bueno. Si solo comprara con eso, fuera rentable. Esta sazón, pero lastimosamente viene esto, que esto es tierno, esto es tierno. Mira, sentí la diferencia, sentí el pesor. Mira, el uno con el otro. Sí, sí. No se siente más ligero, que no pesa nada. Este tiene pesor. Ajá. ¿Y cómo puedes ver? Mira, pélalo, tiene semilla. Ahí está la semilla. Así como él, otros intermediarios venden grano seco a varias empresas, entre ellas Cardex, una de las exportadoras de cardamomo más grandes del mundo y que también ha sido señalada por evasión fiscal. Para los productores, estas empresas y sus asociados son llamados tigres, por ser quienes determinan los precios y dejan pocas ganancias para los que están abajo en la cadena. Pero los problemas son de distinta índole. Para conocerlos, nos trasladamos a otro departamento del país. El trayecto fue de unas 2 horas. La vista durante el recorrido era espectacular. Sin embargo, conforme nos íbamos adentrando, el camino se volvía más difícil. Nos proponemos llegar a la aldea Caibil Balam, esto en el departamento de Quiché. Sin embargo, por las condiciones de las carreteras que son empedradas, tenemos que cambiar de vehículo. Bueno, ahí nos espera ya una organización de cardamomeros para poder conversar con ellos sobre, las problemáticas que enfrentan sus comunidades. Bueno, además de los altos costos de producción que implica tener cardamomo, estas personas también tienen que comprar buenos vehículos como este en el que vamos para poder llevarse la carga, recogerla con estos pequeños productores y llevarla hasta los centros de secado. Luego de unos 30 minutos, por fin llegamos a esta comunidad, donde el cardamomo es la principal fuente de ingresos.
Ahí nos esperaba Haroldo, propietario de varias secadoras. En su terreno, esas enormes tinas son las protagonistas. Cada una cuesta unos $10,000. Para echarlas a andar, necesita varios litros de diésel y mucha madera, que cortan entre febrero y abril para almacenarla en galeras. ¿Y eso no se convierte también en un problema de la tala de los árboles? Pero al final es más barato, ¿no? Definitivamente es un problema para el clima y la región. De hecho, la producción de cardamomo está bajando porque hay menos humedad y hay más calor. Pero la leña aquí nos sale mucho más barata que el gas, que son otras alternativas. Y de hecho, en algunos lugares, aquí ya tuvieron un cilindro de gas, pero los costos son demasiados y no es rentable poder procesar el cardamomo con gas. Se estima que en total, en Guatemala, podrían talarse unos 10,000 árboles al año para producir las miles de toneladas que se exportan. La temperatura para secar el cardamomo debe superar los 50 grados durante varias horas. Para evitar accidentes, solo trabajan personas adultas, pues el riesgo es muy alto. Casi al final del proceso, hay que parar el motor y mover el cardamomo para que haya un secado parejo. Solo lo de arriba, ¿verdad? Sí, solo arriba. Está un poquito. Porque ya de abajo se mira lo seco. A ver. O sea. ¿Así? ¿Está bien? Más un poquito abajo. Más abajo. No, pero no mucho. ¿Así? Sí. Oye, veo que tienes una mascada en la cara. ¿Esta para qué es? No, para dar un poco de polvo, porque a veces cuando da vuelta hay mucho polvo. Se levanta cuando se da vuelta. ¿Y te hace daño, ¿eh? Sí, siempre hace daño. Después de un rato, se siente cómo va penetrando el calor desde los pies hasta la cabeza. Estas personas tienen 30 minutos para separar el cardamomo seco y después encender la máquina 2 horas más. Una vez que está deshidratado, lo almacenan para venderlo cuando el precio mejore. En el lugar también pudimos platicar con el presidente de la Asociación de Cardamomeros, quien relató cómo las exportadoras controlan los precios. Hoy nos dan un precio y en la tarde nos dan otro, que ya bajó. Son situaciones que nosotros no creemos que suceden en el mercado internacional, pues. Definitivamente aquí la cuestión del precio es lamentable, ellos lo deciden. Si hay una producción esta semana bonita, ellos le bajan, porque hay producto en el mercado. Como vemos, el mundo está lleno de injusticias. Y es que los precios no solo se determinan por la cantidad del cardamomo, sino por su calidad. En las instalaciones de una de las cooperativas de productores nos cuentan que el deficiente trabajo de los intermediarios es una de las causas de la distribución inequitativa de las ganancias. La cosa es que como no ven de mucha calidad, entonces ellos compran donde quiera, pero de ahí el coyote se queda con un porcentaje. Ahora, el precio del cardamomo se viene muy abajo porque ya la calidad que llega hasta donde está el centro de comercialización, entonces ahí hacen una selección, separan lo más bonito y, o sea, creo que dan como 2 o 3 calidades de cardamomo. La Federación intenta mitigar toda esta realidad con conocimiento entre los productores, algo que no ha sido fácil. En las instalaciones de la cooperativa pudimos ver plantas pequeñas de cardamomo y no aquellas de 5 metros que han crecido en las parcelas y que tienen una vida útil de hasta 20 años. Las cultivan para después entregarlas a sus asociados y asegurar una misma calidad de la semilla.
Y en el caso de esta semilla, ¿se logra 100% que estas plantas se den ya en el terreno y que continúen vigentes por muchos años? ¿Sí se ha logrado esto? Bueno, esto se ha logrado, pero depende también la temporada en que nos enfrentamos. La sequía o este verano que nos afectó el año pasado, esto también nos trajo consecuencias negativas, porque la plantación no dura mucho porque las raíces no van muy profunda en la tierra. Queda casi sobre la tierra. Bueno, se alimenta más muy encima de la tierra y con un verano fuerte se seca. Si bien esto poco a poco va dando resultados, el cultivo de esta especie enfrenta problemas de otro carácter. ¿Cuáles son estos problemas? Don Carlos, propietario de una parcela en la localidad de Campur, los vive en carne propia. En el 2020, el paso de los huracanes ETA y IOTA causaron destrucción sin precedentes. Unas 900 casas quedaron bajo el agua durante varios días, incluida la de Carlos, al igual que sus cultivos. El material de su vivienda no resistió. Por esta razón, su familia tuvo que tomar medidas urgentes y dolorosas. Trabaja en Estados Unidos y cara a cuajar pero va a tener es ya el interom más el Rudy con entrega a Estados Unidos es ya el interom Peter tinta ya que el tumin ulain tinje ya que la hasta que el interom ya van con el interom de quinto el tumin. A pesar de no hablar el mismo idioma, entiendo su tristeza que le brota por los ojos. Aquí suelen decir, ¿trabajas en la tierra o te vas? Vaya que la vida es dura porque no hay muchas fuentes de ingreso. Incluso más allá de recuperar su patrimonio en el corto plazo, el único deseo de Carlos es que sus hijos estén bien. ¿Qué tan difícil ha sido, por una parte, tener que ausentarse de sus dos hijos, tener que distanciarse de ellos y por otro lado también perder su patrimonio, perder sus plantaciones? Nabala Guatemala, yo que estaba ali camp, Jolipín, Jolis, yo que estaba ali camp. Yo Urichia in con que de caminar a Guatemala, ánimos na Cosla. Pero por a comer de escuela que trabaja en las caballos más en la ánimos na Cosla, ni con la ida. Pues man yo seré como Dios, mote colunza, caichao, chap, gurinao tapar. Escucha comer da, ser esto como alicuna. Quase trabajo. Él y los que quedan de su familia viven en una casa rentada donde no pueden echar raíces. Esto es la pobreza. En contraste, la exportación de cardamomo ha contribuido significativamente al crecimiento económico de Guatemala. El país se ha convertido en el mayor exportador de esta especie en el mundo. En los últimos 5 años, las ganancias por las exportaciones anuales de cardamomo superan los 215,000 millones de dólares. Repito, más de 215,000 millones. ¿Y por qué no se ve reflejado en la calidad de vida de estas personas? Fuimos en búsqueda de respuestas. La Asociación Guatemalteca de Exportadores trabaja de cerca con la empresa Cardex. Desde hace varios años funciona como intermediario y también lleva un registro de la comercialización de esta especie. Ha estado dentro de 38 a 45,000 toneladas métricas al año. Es el país número 1 en exportación, en producción y en exportación. La India es un aproximado de 20,000 a máximo 25,000 toneladas métricas al año, pero el 90% lo consumen en mercado interno. Incluso nos compran a nosotros porque eso es una población muy grande y estas son hierbas y especias milenarias. La llamada reina de las especias se distribuye en grano y en pequeños envases. En Guatemala, unas 15 exportadoras se encargan básicamente de clasificarlo y empaquetarlo.
El trabajo difícil ya está hecho sin intervención del gobierno. ¿Y el gobierno no se mete en este sentido para poder ayudar a tanto a los pequeños productores que cultivan el cardamomo como hasta el último miembro de la cadena? No, y tampoco es lo correcto, porque al final si alguien se ve obligado a vender o comprar a cierto precio, deja de ser competitivo. Entonces ya no sería un mercado libre, ¿verdad? No hay interferencia. El problema que tenemos acá no es problema, sino que puede ser bendición, es que hay mucho productor en Guatemala y es mucho que es pequeño y es muy disperso. El libre mercado da pauta para que la desigualdad siga profundizándose. Desigualdad que no se visibiliza en el discurso de quienes comercian al más alto nivel. En este viaje vivimos en carne propia las jornadas extenuantes de quienes hacen posible la cadena de producción de cardamomo, pero que reciben migajas. Si para algunos en Guatemala el cardamomo es el oro verde, para otros, para una gran mayoría, solo es una fuente de sobrevivencia.